A ver si está ahí. Ya. Bienvenidos al webinar Retos de la Educación Sostenible. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación sobre los retos de la educación sostenible. Hoy nos reunimos para reflexionar y dialogar en torno a las ideas fundamentales del concepto de sostenibilidad y su vínculo profundo con la educación. Este encuentro es una oportunidad para intercambiar saberes, experiencias y visiones sobre cómo educar pensando en el presente, pero también en el futuro de nuestro planeta y nuestras comunidades. El día de hoy contamos con participantes invitados especiales, pero vamos a darle pues la bienvenida a estas personas que están súper comprometidas con el cambio y la transformación en la educación. Hoy contamos con grandes invitados que van a participar en esta charla y en este webinar que está muy interesante. Vamos a pensar con mente abierta y espíritu crítico y sobre todo con un compromiso para el cambio. Para esto vamos a darle bienvenida a la licenciada en Educación de Preescolar, la profesora Ilse Juliet Rudas Torres. Está actualmente en la ciudad de Santa Marta. También vamos a darle la bienvenida a la docente Marlidis Pérez Marimón, licenciada en Pedagogía Infantil, la cual labora en la institución educativa técnica agroindustrial del Flamenco en la sede en Nípero, Bolívar, en el corregimiento del municipio de María la Baja. Y también vamos a darle una cordial bienvenida a Brenda Gómez Beltrán, licenciada en preescolar especializada en pedagogía de la recreación ecológica. Actualmente es coordinadora de programas de educación digital a nivel nacional. Vamos a dar la bienvenida a todas esas personas que están súper conectadas en este webinar que tiene como nombre Retos de la Educación Sostenible. Vamos a comenzar con un punto fundamental que es preguntarnos cuál es ese concepto que tenemos acerca de la educación sostenible, qué lo inspira, explorar esos antecedentes que nos permitirán entender por qué estos procesos educativos y cómo se ha evolucionado hasta convertirse en una prioridad global. Para eso tenemos una invitada muy especial, ya la habíamos mencionado, que es la profe Ilse Juliet Rudas Torre. Adelante, profe. Muchas gracias, compañera. Mi nombre, como ya lo dijo, es Ilse Rudas. Soy docente de preescolar y para responder la pregunta, hay que tener en cuenta que la historia de la educación sostenible comienza a tomar fuerza en la década de 1960 y 1970, cuando el mundo comenzó a despertar frente a las crecientes señales de deterioro ambiental. Fue una época marcada por la aparición de movimientos ecológicos que alzaban la voz advirtiendo de las actividades humanas en la naturaleza. Tenemos tres puntos principales que dan inicio a este concepto, que nos explican cómo inició. Tres puntos principales. El primero es cuando uno de los hitos más importantes de este periodo fue la publicación del libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson en 1962. Este texto sacudió conciencias al evidenciar los peligros del uso indiscriminado de pesticidas,
mostrando cómo afectaban la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad. Fue una obra que no solo denunció, sino que inspiró una nueva forma de ver el mundo. 10 años después, en 1972, se celebró la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Allí, por primera vez, se reconoció oficialmente que la protección del medio ambiente debía ser parte de la educación de todos los ciudadanos. Así nació el concepto de educación ambiental, con la idea de formar personas conscientes, responsables y comprometidas con el cuidado del planeta. Por último y tercer punto, en 1972, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro reafirmó que la educación era una herramienta clave para alcanzar el desarrollo sostenible. Se empezó a hablar entonces de una educación para el desarrollo sostenible, una propuesta que no busca solo informar, sino transformar, involucrando a las personas en la construcción de un futuro más justo, equitativo y habitable. Para hablar un poco de lo que es educación sostenible, esta tiene un enfoque educativo que promueve valores, conocimientos y habilidades orientadas a construir un futuro más justo, equitativo y respetuoso con el medio ambiente. Su propósito es formar ciudadanos críticos, conscientes y comprometidos con el desarrollo sostenible. Capacidad de tomar decisiones responsables que favorezcan la convivencia, la equidad social, el cuidado del entorno y la economía sostenible. Esta educación es transversal, inclusiva y transformadora, y se vincula estrechamente con los objetivos del desarrollo sostenible, especialmente con el ODS 4, que busca garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos. Cabe decir que no basta con enseñar a cuidar la naturaleza, también es necesario hablar de justicia social, de economía y de equidad. La sostenibilidad es un equilibrio entre los tres grandes pilares: medio ambiente, sociedad y economía. Muchas gracias, compañera. Puedes seguir. Muchísimas gracias, profe. Y hablando de economía y aspectos ecológicos, vamos a citar un autor muy importante que le dio partida al pensamiento ecológico y económico y transformó el concepto de educación sostenible. Para nuestros participantes en sala queremos pues saludarlos y contarles que estamos haciendo transformación en la educación a través de estos webinars, así que no se los pueden perder. Ernest Fritz Schumacher es un autor, economista, que fue el pionero del pensamiento ecológico económico, que promovió de forma responsable los recursos naturales. O sea, estaban previendo el futuro de nuestra juventud, de nuestros niños, pensando en esa necesidad de conservar futuras generaciones y defendiendo el uso de las tecnologías intermedias adaptadas al contexto local, que les permitan a las comunidades desarrollarse sin dañar su entorno. Entonces es muy importante tener este autor acá presente dentro del concepto del desarrollo sostenible. Para nuestro segundo invitado, pues queremos abrir ese espacio para hablar y reflexionar sobre esos retos que enfrentamos hoy en el camino hacia una educación sostenible. Nuestro invitado va a compartir con nosotros cuáles consideran que son esos principales desafíos que tenemos como educadores en las instituciones educativas y poder generar un desarrollo sostenible. Entonces, nuestra invitada es Brenda Gómez. Brenda, cuéntanos entonces cuáles son esos retos y barreras que supera la educación sostenible en un camino hacia el desarrollo equitativo y ambientalmente responsable. Muchísimas gracias por la invitación a este tan importante espacio en donde reflexionamos sobre los avances de la educación y en este caso el desarrollo de la educación sostenible. ¿Cuáles son esas barreras que existen? Las principales barreras o la principal barrera que se puede mencionar es esa visión fragmentada del conocimiento, dado que muchas veces los contenidos escolares están desconectados del contexto social, ambiental y ecológico. Además,
pues existen todas esas resistencias al cambio frente a los entornos. Todos esos modelos tradicionales que seguimos, que siguen enmarcados y que no nos permiten ir más allá de buscar estrategias que nos permitan a los docentes tener una clara concepto de sostenibilidad y limita incorporar esos nuevos enfoques que nos lleven a repensar cómo nosotros estamos abordando la educación. También es importante mencionar, o más bien, más que importante, nos preguntan cuáles han sido esas transformaciones que se han dado, cuáles son esas transformaciones necesarias que nosotros debemos tener. Y precisamente es promover como toda esa transformación curricular en donde se integre la sostenibilidad como un eje transversal en todas las asignaturas, en todas las áreas del conocimiento. Se requiere también esa renovación en las metodologías de enseñanza, pasar de la transición de conocimientos a unas metodologías de enseñanza más experienciales, más significativas, más colaborativas y reflexivas. Fomentar una cultura institucional comprometida con las prácticas sostenibles que permitan ir más allá. Cómo nosotros llevamos a los estudiantes a pensar en una educación sostenible, en cómo nosotros vamos a obtener esa calidad de vida a partir de la educación sostenible, cómo nos vamos nosotros a preservar esos, como más que preservar, cómo vamos a asegurar ese presente y ese futuro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar desde ahí. ¿Y cómo podemos entrelazar desde la práctica pedagógica? Fácil, es muy sencillo. Es cómo nosotros podemos involucrar dentro de nuestros proyectos, hacerlos más integradores, que aborden problemáticas desde las comunidades, desde promover el trabajo colaborativo y ese pensamiento crítico, incluir temas como los del cambio climático, la equidad social y un consumo responsable. La educación sostenible se construye día a día en el cotidiano y es desde la casa, desde las escuelas, en donde nosotros comenzamos a poner ese granito de arena para siempre mantener o llevar a los estudiantes a la sensibilización, a la concientización, a crear unos proyectos que se involucren con todo el tema de educación ambiental, desarrollo sostenible. Muchas gracias, Brenda. Y también queremos contarles en este webinar esta línea del tiempo. Nuestra compañera Brenda nos va a apoyar un poco más en descifrar o descubrir cómo ha sido esa línea del tiempo de esa educación y desarrollo sostenible. O sea, de la mano, cómo ellos han dado, digamos, esas posibles soluciones a todos esos retos y situaciones que tenemos desde las diferentes ciudades, desde los diferentes países. Listo, Brenda, entonces también cuéntanos esa línea de tiempo. Muchísimas gracias. Mira que hablar de educación y desarrollo sostenible nos lleva a muchos años, ¿sí? A muchos años atrás. Esto se viene hablando desde hace mucho tiempo y es desde 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, donde por primera vez se vincula el medio ambiente como esa educación a nivel internacional y se reconoce la necesidad de la educación ambiental. A su vez, en 1977, en la conferencia de Tbilisi, con la UNESCO, se consolida la educación ambiental como herramienta fundamental para la conciencia ecológica y el cambio social. Entonces, no estamos tan alejados de eso que se ha venido hablando durante hace mucho tiempo. Aquí es un tema de sensibilización, de concientización que nos permita a nosotros realmente buscar una educación y desarrollo sostenible. En 1882, en la Carta de Belgrado, se estableció un marco general de educación ambiental promoviendo los valores, las habilidades y actitudes para un mundo más sostenible. Luego ya en el 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se propone la década de la educación para el desarrollo sostenible y eso va dentro de los objetivos también del desarrollo sostenible del 2005 al 2015, ¿sí? Y ahí vemos cómo ha venido evolucionando. En el 2005, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en la Agenda 21,
promueve la educación para el desarrollo sostenible como un instrumento para cambiar actitudes y prácticas globales. Ya en 1914, en la década de la educación para el desarrollo sostenible, la UNESCO incorpora la sostenibilidad en los sistemas educativos a nivel mundial, y esto busca profundizar en la educación del desarrollo sostenible. Y en el 2020 ya se establecen la adaptación de la Agenda 2030 y son ahí y los objetivos del desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible 4.7 establece que para el 2050 todos los educadores deben adquirir conocimientos y competencias necesarios para promover el desarrollo sostenible. De esta manera nosotros podemos comprender cómo con los años se tiene sí o sí adquirir todos estos conocimientos y nosotros como docentes promovernos dentro de nuestras instituciones educativas. Así tendremos un mejor vivir, construiremos un mejor futuro en términos de la educación y el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Brenda, por contarnos esta línea del tiempo que es tan importante, porque aquí vamos a ver la transformación esa lucha que han realizado los diferentes países por el desarrollo sostenible, por el medio ambiente, por la educación y la transformación de este. A continuación, pues vamos a darle apertura a una profe que nos va a contar sobre esos objetivos de desarrollo sostenible que son como la prioridad a nivel nacional, donde todos los países convergen y nos invitan a que nosotros tengamos claridad de cuáles son y cómo van esos objetivos y esos enfoques de desarrollo sostenible. Entonces vamos a darle la bienvenida y abrir esos micrófonos a la profe Marlidis Pérez Marimón. Buenas tardes, profe, ¿nos escuchas? Buenas tardes, compañera, muchas gracias. Claro que sí, este es un tema demasiado interesante. Hoy podemos decir que es el boom, ¿verdad? Hablar de los objetivos de desarrollo sostenible es nuestro propósito hoy, es nuestra meta a nivel mundial, a nivel global. Entonces, como bien es cierto, en 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esta Agenda 2030, como la acaba de mencionar nuestra compañera Brenda, en la línea de tiempo, el 2030, un plan global con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Claro está, con más de 130 metas que lo que buscan es, a través de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible y estas metas buscan es erradicar la pobreza y proteger el planeta, pero también busca garantizar que nosotros, que todas las personas podamos gozar de paz y de prosperidad. Estos objetivos de desarrollo sostenible pues nos invitan a todos, tanto gobiernos como instituciones educativas, docentes, estudiantes, comunidad, a que nosotros podamos actuar con responsabilidad y propósito. Desde el ODS 4, que habla de la educación de calidad, hasta el ODS 13, acción por el clima, cada una de estas metas que están contempladas entre ellas nos recuerda que la sostenibilidad no es solamente un ideal, sino que es una tarea urgente y compartida. Es decir, esta es una tarea de todos nosotros. Aquí los actores principales somos todos. Aquí no es solamente las instituciones, aquí no solamente son los gobiernos. Esto es una tarea que debe ser compartida, que tiene que ser compartida, donde debemos participar todos. Bien es cierto, para que estos objetivos de desarrollo a través de la educación, que como esa herramienta de transformación, la que nos va a permitir o es la clave para nosotros poder lograr estos objetivos, ya que a través de ella nosotros podemos formar esas generaciones más conscientes, más solidarias y más comprometidas con la construcción de un mundo justo y sostenible para todos. Educar para transformar, educar para sostener la vida es el verdadero compromiso que nosotros tenemos y es un compromiso de todos. Es importante que desde la educación podamos profundizar, podamos generar o crear, ¿verdad? O formar esas futuras generaciones, ¿verdad? Para que puedan crecer en un ambiente sano, sostenible. Entonces es todo pues con relación a este importante tema, lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias pues por la invitación a este espacio y les invito a seguir pues compartiendo, a seguir estando presente en estos espacios que nos ayudan a enriquecer, ¿verdad?, nuestros conocimientos
para poder transmitirlo a las otras generaciones. Tiene el micrófono cerrado, compañera Sí. María Alessandra. Sí, muchísimas gracias, profe. Y sé que está supremamente motivada a hacer esa transformación desde la educación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Agradecemos profundamente su participación en este evento dedicado a la reflexión sobre la educación sostenible, sus retos y posibilidades. Esperamos que cada intervención haya sembrado ideas, inquietudes y compromisos que nos impulsen a seguir construyendo juntos un futuro más justo, consciente y sostenible. Educar es transformar, cada uno de nosotros es parte del cambio. Hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, compañeras, por este espacio tan maravilloso. Gracias.